tardes. Bueno, bienvenidos a los que ya son, es habitual ver las caras, bienvenidos a la gente que vino por Laura, pero se une a las actividades indirectamente y directamente de cultura del mes de Fundación Arzayan. Les cuento un poquito, para los que vienen la primera vez, este año Matías, que es el representante de la Fundación y por quien a través de todo lo que él viene haciendo de hace un tiempo, no es mucho, desde el 2011 precisamente, a raíz de su caminar en el mundo por distintos lugares y haciendo actividades principalmente energéticas, pasamos a hacer actividad social. A raíz de todo ese movimiento que se llamó Movimiento Harutun y se llama, o sea, en el mundo nos conocieron primero como Movimiento Harutun, nace Fundación Arzayan para dar sostén físico a ese movimiento que no tenía un lugar. Se vieron varias posibilidades de dónde iba a estar la sede y bueno, Matías dice tiene que estar en mi ciudad. No somos un centro turístico, no somos un lugar referente de una capital, pero hemos logrado a partir del año pasado que venga gente de todo el mundo. Y hoy también tenemos gente que, ¿cómo está? Señorita que no sé el nombre, pero Rocío. Bueno, bienvenida Rocío, que emprende su viaje. Hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Bueno, emprende su propio camino hacia Sudáfrica y está acá porque quiere llevar el mensaje y ver cómo desde su lugar puede aportar su granito de arena social que a lo que apunta la Fundación. Así que gracias. Bueno, les vuelvo a repetir, se hizo el mes pasado, el mes de Agricultura, donde se hicieron todas actividades, charlas y talleres relacionadas a esa área. Pero siempre apuntando al cambio de conciencia. Ahora en Cultura pasa lo mismo, apuntamos al cambio de conciencia, que cada uno pueda recibir para luego aportar a alguien más eso que recibió. Bueno, bienvenidos de nuevo. El mes pasado se hizo la donación de las charlas. Este tipo de charlas son con aporte voluntario y se donó al comedor Mi Marte. Se logró recaudar 3.000 pesos que mañana serán entregados en comestibles y artículos de limpieza. Cultura, las charlas no se cobran, sí los talleres, pero también pusimos la modalidad de que a los estudiantes de cualquier nivel y estudiantes que estudien en relación de lo que sea cultura, pintura, música, teatro, van a entrar gratuitamente a los talleres. Por supuesto que estén interesados, pero también va a ser un modo de que tengan acceso viable a participar de esto que está ofreciendo la Fundación. Lo recaudado este mes va a ir para ya me avisaron, confirmaron, a la Escuela Provincial de Arte número 3, que está nació el año pasado, es un proyecto provincial y le falta mucho, así que los alumnos van a colaborar con nosotros y a cambio la donación del mes va a ir para ellos. Bueno, los dejo con Matías y bienvenidos a nuestra fundación. Gracias. Bueno, ahí, me voy a poner esto. No, está bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haber venido. A los que están acá presentes y a los que están del otro lado en la red, que seguramente en otros países nos estarán escuchando más temprano, más tarde.
pero siempre hay personas sumadas desde España, desde Australia, desde varios lugares del mundo escuchándonos a través de la cámara, así que bueno, no estamos solos acá sentados, sino que hay un montón también viendo por otros lados. Y bueno, les agradezco también a ellos por estar ahí pacientes, siempre esperando a que nos pongamos en orden para poder transmitir todo correctamente. Bueno, dentro de lo que es la fundación y como cuando empezó la fundación, que en realidad surgió, para el que no la conoce, como decía mi tía, como un sustento, un sostén ideológico, filosófico de lo que estábamos haciendo desde el 2012 con el Camino Harwitum, que es reconocer al planeta, reconocernos a nosotros como parte del planeta y empezar a colaborar con en esa simbiosis para la transformación social, que es la herramienta que tenemos nosotros los humanos para colaborar en la transformación de este planeta. Entonces, la intención, como nuestra herramienta humana es la sociedad, la intención de la Fundación fue y es promover actividades o talleres que nos ayuden a obtener herramientas para cambiar nuestra perspectiva de los sistemas sociales. Por eso empezamos por agricultura y seguimos por cultura y así llegaremos a esta espiritualidad y filosofía, que es el último mes, pasando por los diferentes sistemas sociales, dentro de lo cual ahora estamos empezando cultura. Mi idea era al principio poder hacer unas charlas introductorias que más o menos enmarquen el por qué la cultura y desde qué lugar estamos encarando la cultura en este mes en la Fundación ArtScience, pero sobre todo en el concepto filosófico que nosotros estamos sosteniendo. A veces desde afuera también se puede interpretar que todo lo que estamos haciendo lo hacemos en una filosofía bastante religiosa o con una ideología muy espiritual, pero en realidad lo que estamos tratando es de unir absolutamente todos esos componentes, recordándonos constantemente de que no somos personas acá en la Tierra que estamos tratando de espiritualizarnos, sino que somos espíritus tratando de vivir como humanos. Entonces a veces nos olvidamos de eso, de que nosotros venimos del universo, de que el agua vino en un cometa desde la galaxia, que la vida surgió por cuestiones extraterrestres, y no me refiero a naves espaciales solamente, sino a agua simplemente, gas, hidrógeno, helio, en formas diversas a través de asteroides, a través de cometas, que llegaron a este planeta y que trajeron todo lo que hoy somos. Entonces nosotros somos seres universales, espirituales, que vinimos acá con un objetivo y que ese objetivo básicamente es experimentar nuestra forma humana, experimentar nuestra vida humana. Y dentro de eso tenemos muchas herramientas para experimentar esa vida humana. Entonces quería pasar, me hice un resumen chiquitito para acordarme de todo lo que quería hablar, quería pasar dentro de esa historia filosófica dentro de la cual nosotros hemos generado todo lo que estamos generando, contar un poco desde esta visión qué rol cumple la cultura, ¿sí? Qué rol cumple el arte, la música dentro de este plan universal, plan divino, como le quieran llamar. Todas las religiones en cierta forma tienen un poco de razón. Entonces, ¿qué es lo que agrupa a todas esas visiones en relación a la cultura? Desde nuestra perspectiva, la intención es explicar un poquito las bases que generan y que vamos a tomar durante el mes de cultura. Durante el mes de cultura vamos a tomar algunas actividades específicas de fines de semana que tienen que ver con el canto, con los colores, con tomar conciencia, con crear, pintar, diseñar. ¿Por qué eso? Porque, lo voy a graficar acá, porque nosotros, no solamente hablo de nosotros, sino de todas las culturas del mundo, y sean tanto pueblos originarios o culturas desarrolladas, todos tienen por principio que la creación se dio por tres cosas fundamentales, que las llamamos sonido, luz y forma. Estas son las tres bases fundamentales de toda creación, las tres bases fundamentales de absolutamente todo lo que existe. Nosotros podemos llamar que el principio fue el sonido. ¿Por qué? Porque en muchas culturas tenemos que para algunos fue el sonido Om y para el cristianismo, por ejemplo, fue el verbo.
¿sí? El verbo se hizo carne. Entonces, el sonido fue lo primero, pero ¿a qué nos referimos con sonido? Nos referimos a la frecuencia. Nos referimos a la frecuencia que al moverse por el universo genera energía, que llamamos luz o divinidad, energía, que da lugar a un patrón geométrico, que es la materia. Las moléculas, el ADN y todo lo que se va generando a partir de la confluencia de la frecuencia y la energía que crea la materia. Nosotros, acá por ser un país católico, seguramente lo conocen como el Padre, la Madre y el Hijo. Acá, bueno, está el Espíritu Santo, pero eso es otro tema. Un tema más profundo. El Espíritu Santo dentro de esta realidad es todo, corresponde a los tres, y esta es la energía del Padre, de la Madre y del Hijo. Entonces, dentro de esta creación, dentro de este patrón, nosotros tenemos la base universal. Todo esto es el universo, todo está constituido por materia, todo está constituido por energía y todo está constituido por ondas de frecuencia. Esta realidad de acá es la que permite que existan las galaxias, los planetas y todo lo que nosotros conocemos, hasta los átomos y las cosas más mundanas de nuestra vida, está compuestas por estas tres cosas. Estas tres cosas, a nivel galáctico, a nivel universal, fue permitiendo que el mismo ser, el mismo espíritu, se fuese experimentando a sí mismo, paso a paso. Paso a paso me refiero a que primero experimentó su frecuencia, trascender una realidad para crear nuevas realidades y nutrir a este nuevo árbol que está germinando hacia adelante. No tiene por qué tener que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el desarrollo, con el pensamiento filosófico, con lo científico, con lo material. Esa luz de conciencia también tiene que ver con la educación, con el arte de enseñar, pero tiene mucha relación con el verbo, la palabra. Y de ahí pasamos a la forma, que es el número 3, la acción. La acción tiene que ver con construir, generar patrones. Y eso en nuestra cultura, en nuestra germinación social, tiene que ver con la arquitectura, el arte, el diseño, la pintura, ¿sí? Tiene que ver con expresar en formas, en geometrías diferentes, una realidad que está en el interior o que yo expreso del universo a través de mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo en realidad cuando expreso arte? Lo que estoy haciendo es crear, construir, destruir, crear, construir, transformar, trascender. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es importante reconocer que somos una semilla universal que estamos tratando de unir todos los potenciales en un mismo lugar, en el planeta Tierra. Y que cuanto más arte y más expresión, tanto del verbo, de la conciencia o de la acción, tengamos, entonces más vamos a crear en el universo, más potencial vamos a crear en nuestro planeta y por lo tanto más vamos a unir nuestro camino hacia la trascendencia. ¿Cuál era el propósito de todo esto? El propósito de la cultura entonces es permitir activar el potencial de la semilla que une todo el potencial del universo para crear uno nuevo y unirse de nuevo a la divinidad. Es decir, que la cultura trasciende mucho más allá de la historia, del desarrollo histórico, del desarrollo social, trasciende incluso al alma y va hacia el espíritu, ¿sí? Tiene que ver con el espíritu tratando de germinar una nueva realidad, de crear algo nuevo y expresar desde adentro ese potencial para crear algo nuevo. Por eso la intención en la fundación, en este mes, es poder brindar algunos talleres y charlas que puedan entregarles herramientas para conectarse mejor con ese propósito, con esa activación de la semilla interna que tenemos todos en nuestro interior. Por eso vamos a trabajar con algunos talleres que tienen que ver con reconocer las 7 leyes universales, las 7 leyes del universo, el equilibrio, polaridad, todas las leyes, atracción, leyes universales, pero desde el arte, desde el sonido, desde la luz, desde la forma,
con un acto vivencial que se va a realizar acá en la Fundación, que es justamente para poder nosotros vivenciar en nuestro interior esas leyes universales desde lo artístico, ver cómo el universo en realidad es constante creación y por lo tanto es constante arte y por lo tanto es constante cultura. Entonces, también va a haber taller de canto, de música, porque la intención es que podamos sacar nuestra propia voz. Recordemos que la primera existencia universal fue, podríamos decir, el verbo, el sonido o la frecuencia. Con lo cual, cualquier cosa que nosotros querramos transformar de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra familia, de nuestra forma de vivir, cualquier cosa que querramos transformar, si no la transformamos primero desde el verbo, desde decir lo que sentimos, desde expresar lo que está en nuestro interior, de poder soltar las cosas que tenemos atragantadas en nuestra garganta, si no podemos soltar esta frecuencia, no vamos a obtener claridad en lo que estamos viviendo y no vamos a poder cambiar nuestra realidad. Por eso es importante que aprendamos a expresar lo que está dentro nuestro, que no tiene que ver solamente con decir lo que sentimos o decir la verdad, sino que tiene también que ver con poder sacar hacia afuera los sonidos que tenemos adentro. A veces un sonido de rabia, un sonido de angustia, o un sonido de alegría, o un grito de expresión, cualquier cosa que está adentro, permite generar una claridad para transformar algo que estaba adentro trabado. Entonces es importante aprender canto, pero no para que aprendan a cantar en un coro, sino para que aprendan a cantarse ustedes mismos, para que empiecen a encontrar su sonido, su tono, a expresarlo hacia afuera, y van a notar que cuanto más empiecen a poder expresar sus propios sonidos internos, va a ser mucho más fácil poder expresar la verdad, poder expresar lo que sienten, y va a ser más fácil poder encontrar una lógica a lo que estamos viviendo y transformar lo que queremos transformar de nuestra vida. Todo empieza a partir de este sonido, a través del idioma, del canto y la música. Cuando logramos hacer esto, podemos entonces cambiar el pensamiento y empezar a buscar nuevas técnicas o nuevas herramientas para hacer lo que estamos haciendo, cambiar nuestra perspectiva de irradiación, hacia dónde estaba mirando y hacia dónde quiero mirar ahora. Y una vez que hago esto, empieza a germinar esa semilla. ¿A través de qué? A través de plasmarlo, a través de un cuadro, a través de una obra arquitectónica, de una escultura, a través de plasmar algo físico que sea producto de mi palabra y de mi pensamiento. De esa manera estoy trayendo al mundo de las formas mi propio espíritu. Y cuando traigo mi propio espíritu al mundo de las formas, estoy permitiendo que la divinidad se exprese aquí y ahora y empiece a integrarse para germinar otro nuevo árbol, acá en esta tierra. Por eso la cultura que vamos a tocar durante todo este mes es cultivar la semilla que llevamos dentro desde el inicio y que cayó del fruto de ese árbol que llamamos universo a través de todos los planetas y esferas que andan dando vueltas por ahí, que podemos decirle Dios, ángeles, asteroides o extraterrestres o como le quieran decir, no se van a equivocar seguro igual. Entonces, este potencial es el que tenemos que germinar. Hoy en día, la cultura desde hace un tiempo, la cultura es incluso también una herramienta de prohibir o bloquear esto, porque la cultura se ha transformado también en una idiosincrasia o filosofía nacional, también educativa, en la cual los alumnos a lo mejor no se pueden expresar en clase como deberían o quisieran expresarse artísticamente, expresar lo que tienen adentro, porque tienen que escuchar y aprender una lección. Hoy leí un texto en internet que estaba bueno que decía la diferencia entre la escuela y la vida es que la escuela te da una lección y después te toma un examen, y en la vida uno tiene el examen y después aprende la lección, ¿no? Bueno, en cierta forma
ese examen que uno pasa en la vida es poder expresarse y errar también, confundirse, no tener miedo a confundirse, a equivocarse. Cuando uno no tiene miedo a equivocarse, a confundirse, inevitablemente se está saliendo del patrón social que le dice que hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Y que hay que hacerlas como te dicen los adultos, que hay que hacerlas como lo dice el Estado, que hay que hacerlas como lo dice el mundo, y si salgo a la calle y me juzgan, me voy a sentir mal. Eso es un patrón cultural que hace bastante tiempo venimos teniendo y que bloquea nuestra forma de expresión, porque tenemos miedo de decir lo que pensamos y por lo tanto también bloqueamos nuestra faceta artística, porque tenemos miedo de que nos juzguen a la hora de sacar lo que tenemos adentro. Por eso lo que vamos a tratar de hacer en el espacio de cultura este año y el año siguiente y los que vienen es tratar de brindar herramientas que nos permitan cultivarnos a nosotros mismos y expresarnos sin temor para poder cambiar nuestra perspectiva de la realidad y crear artísticamente todo lo que tenemos adentro para que los otros también se puedan unir a esa expresión artística. Y bueno, para esto la intención va a ser hacia el año que viene que podamos crear situaciones, proyectos en diferentes partes del mundo en los cuales se hagan proyectos artísticos en las calles que incentiven a las personas a expresarse públicamente en espacios públicos, que es la intención justamente. Entonces, bueno, este es más o menos un pantallazo de por qué la cultura es importante y el propósito del humano como ser cultural. El humano, como dije antes, es el individuo que vive en la tierra, humus, ¿sí? Y es el ser que obtuvo de todos los diferentes sistemas universales, de todos los otros planetas, de todas las otras galaxias, el potencial en su interior para poder expresar en herramientas su propio ser. Entonces, el humano probablemente sea el ser más cultural y más expresivo que existe dentro de esta galaxia, por lo menos. Y es justamente porque nuestro propósito como humanos, como ser humano, es de crear, transformar, generar arte constantemente para poder transformar la realidad y unir el arte para trascender y llegar a la espiritualidad o al punto de origen espiritual de la manera más integrativa que uno puede imaginar, a través de sonido, luz y forma, que son esas bases de la cultura universal. ¿Alguna pregunta de esto? Antes de que pase. Sí. Dentro del tema de la cultura, ¿estamos teniendo en cuenta la educación? No. O sea, la cultura... A ver. ¿Sabes por qué, Matías? Porque me acordaba, viste algo que te había gustado en internet, y yo me estaba acordando de un chiste que había varios animales en la selva, un pez, una pecera entre ellos. Y el profesor decía, para igualdad de oportunidades, le van a examinar todo, vayan y trepen el árbol. Ah, sí. Y el pez se creyó que era un idiota toda la vida. Claro. Es un poco lo que vos mencionabas y que tiene que ver con la estructura Sí. educativa que tenemos, que se asocia de alguna manera con la cultura. Exacto. Quizás ustedes lo estructuraron de otra forma y lo tratan por separado. Ahora te lo explico. Repito un poco la pregunta. Si tiene relación lo que estoy hablando de la cultura con educación, ¿está relacionado o no? ¿Por qué hicimos el mes de la cultura y por qué hicimos el mes de educación, que es en agosto? El mes de educación es en agosto. Agosto-septiembre. ¿Por qué hablamos de esto? Porque lo que interpreto es lo siguiente. Cultura es algo que desarrolla el ser, que no se puede enseñar, solo se puede expresar. Tiene que ver con el aprendizaje. Que se escribe así, ¿sí? El aprendizaje, no el aprendizaje normal, sino el aprendizaje. El aprendizaje es cuando yo incorporo algo como muy propio, ¿sí? Pero que no es ajeno, sino que es un aprendizaje propio, interno, que yo aprendí de cultivarme a mí mismo, digamos, ¿no?
un chico, por ejemplo, puede ir a la escuela y tener un montón de aprendizaje normal por la educación, pero tal vez aprenda situaciones que le van a llevar a hacer algo muy importante en la vida en la calle, que nada tiene que ver con la educación. Educación, si la interpretamos con la educación actual, no como el concepto de la palabra educare, ¿sí? Si la interpretamos como concepto de educación pública, educación escolar, como la que tenemos hoy, tiene relación con esto, pero tendría que cambiar totalmente el concepto de la educación, ¿no? Por ejemplo, no tendría que haber pupitres, por ejemplo, no tendría que haber pizarra ni siquiera, sino que tiene que ser un lugar circular donde las personas se puedan expresar, simplemente eso, donde van a expresarse artísticamente, ahí es donde aprenden. Entonces, está totalmente relacionado educación con cultivar en tanto haya aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es la situación. En el mes de educación se va a tocar claramente el arte, se va a tocar la construcción, la acción, la conciencia, el verbo. Claramente se van a tocar todos porque somos seres culturales que aprendemos a través de la cultura. Entonces, vamos a tratar de culturizar el sistema educativo, ¿no? Esa es como la intención. ¿Sí? Por eso lo pusimos separado. ¿Alguna pregunta de esto, de cultura? Bueno, de todas formas, se va a ir generando cada vez más material. La intención también es que todas las preguntas que surjan o tengan al respecto de lo que estamos hablando acá, las puedan hacer también a través de Facebook, a través de Internet, para que después las respondamos a través de la radio, ¿sí? Que va a haber un programa de radio todos los días donde vamos a ir respondiendo todas las cuestiones que tengan en todos los sentidos. Cabe mencionar de que yo traté de hablar del propósito de la cultura dentro de algo que es mucho más extenso y que probablemente me preguntarían, bueno, ¿y de dónde viene el sonido? ¿Y por qué estamos hablando de semilla? ¿Y por qué y qué es Dios? No, bueno, podríamos hablar un montón de cosas. Eso, el mes de espiritualidad, digamos, noviembre. Vamos a ir tocando todos los temas, pero para centrar, tomo los conceptos filosóficos generales que a lo mejor queda mucho por explicar de cada uno para que se entienda bien específicamente, pero lo que quería remarcar de la cultura es justamente esto, de que la cultura es la herramienta que tenemos para potencializar y germinar el potencial que tenemos dentro, la semilla que tenemos dentro, cultivarnos a nosotros mismos a través del sonido, la luz y la forma. Y cuando lo hacemos a través de la forma, pasa algo interesante, que ya no es nuestro solamente, ya no es algo que yo expreso o que yo pienso o genero, sino que es algo que creo. Y como es algo material, los otros lo pueden ver, sentir, tocar con todos los sentidos. Y por eso mismo, cuando llegamos a expresar nuestra verdad y nuestra conciencia a través de la forma, lo que hacemos es incentivar a todos los que están alrededor a cambiar su sonido, su luz y su forma. Por eso es muy importante cuando llegamos a la etapa artística, ¿sí? Cuando llegamos a la parte de creación en la que otro puede recibir la información que yo logré procesar y crear, ¿sí? Porque estoy recibiendo la información también universal para poder crearme a mí mismo a través de la creación de otros también, que es justamente lo que significa el universo. Co-crear, ¿sí? Crear entre todos, es lo que significa. Por eso, bueno, justamente hablando de forma y plasmar la forma, la intención de iniciar el mes de la cultura a través de una muestra artística, ¿sí? De Laura, la intención era poder mostrar arte que justamente tiene ese objetivo, ¿sí? El objetivo de poder mostrar, expresar una realidad que va a despertar en otros la co-creación, ¿sí? Eso es cuando uno logra expresar el arte. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, me gustaría pasarle la palabra para que puedas explicar desde tu punto de vista lo que es expresar ese arte y dar
paso a la muestra. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ¿sí? ¿Está? Bueno, muchas gracias por escuchar esto. Gracias a los que están del otro lado también. Y bueno, decirles que esto va a estar también en internet, va a estar colgado en internet la charla y vamos a tratar de que las fotos también de los cuadros estén en el Facebook de la Fundación para que los puedan ver en otras partes del mundo también.